La detective Agatha Christie y su novela La Casa del Caballo Blanco, sobre un envenenamiento, inspiraron a uno de los asesinos seriales más crueles de la Rusia moderna, Vyacheslav Solovyov. El libro fue encontrado en su casa y leído en voz alta durante el juicio. Solovyov se deshizo de su esposa, hija, amante y mató a un recién nacido, una anciana indefensa y un investigador. Él quedaba impune con facilidad. Aparentemente, todas sus víctimas murieron por causas naturales. Los venenos que usaba no dejaban rastros. Hoy, en el video del medio Ochem Desyatchestru, la historia de uno de los asesinos seriales más crueles de la Rusia moderna. ¿Cómo sucedió todo? ¿Y por qué solo el propio padre de Vyacheslav Solovyov notó su verdadera naturaleza? A principios de los años 2000, Vyacheslav Solovyov trabajaba en un taller mecánico y vivía con su familia en un pequeño departamento en las afueras de Yaroslavl, en un sitio con enormes edificios de departamentos y solo campos detrás. Solovyov tuvo una infancia acomodada. Su padre era director en la mayor fábrica de la ciudad, su madre ama de casa dedicada, sirvió en el ejército en el Cáucaso y se lesionó durante ese tiempo. En la vida del futuro maniático estaban su esposa Olga, ama de casa, su hija adolescente Nastia y su afición por los juegos de azar. Olga, cansada de vivir endeudada, a menudo le reclamaba a Vyacheslav por la mala situación económica familiar. El futuro maniático culpaba a su esposa de sus fracasos. 2 años antes de su primer asesinato, leyó en el periódico sobre los sucesos más allá de los Urales. Un hombre primero mató a su esposa por celos y luego decidió envenenar a su socio de negocios. Recuerda a Dmitry Adrianov, quien resolvió el caso del envenenador de Yaroslavl hace 12 años. Antes era investigador en la fiscalía, ahora es fiscal del distrito. El veneno utilizado. El veneno le permitió hacerlo de manera latente, es decir, disfrazar la acción del veneno como si fuera otra enfermedad del organismo. La idea de la posibilidad de quitarle la vida a alguien impunemente nunca volvió a abandonar la mente de Vyacheslav Solovyov. Solovyov encontró en Yaroslavl una compañía dudosa que vendía sustancias químicas y compró varios tipos de polvos con metales pesados. Por una dosis capaz de quitarle la vida a más de un centenar de personas, Vyacheslav gastó menos de 10.000 rublos. El veneno de metales pesados que utilizó Solovyov no tiene olor ni sabor, pertenece a los venenos altamente tóxicos y provoca un desenlace letal. Penetra en el organismo a través de las vías respiratorias, la piel intacta o el tracto digestivo. El primer veneno se descomponía sin dejar rastro al entrar en el organismo, pero su efecto mortal era inmediato. El segundo dejaba rastros, pero actuaba lentamente y provocaba enfermedad, explicó Dmitry Adrianov. En los siguientes meses, Vyacheslav entrenó, leyó, calculó proporciones, experimentó consigo mismo, se administraba el antídoto y reintentaba. Al final envenenó a un gato y entendió que era suficiente. Pero déjenme darles un poco de información. ¿Quién es Vyacheslav Solovyov? Vyacheslav Solovyov nació el 12 de marzo de 1970 en Yaroslavl. Creció en una familia completa. En 1988 fue al ejército y terminó en la división de tropas internas nombrada en honor a Dzerzhinsky, donde sufrió una grave lesión cráneoencefálica al caer de una torre. Después de eso, el joven comenzó a tener episodios de ira inmotivada. Según algunos datos, mientras estaba en el hospital, Solovyov asfixió con una almohada a su compañero de cuarto después de una pelea, pero no tuvo consecuencias para él. El caso fue encubierto. Suscríbete, activa la campanita, dale like al video y revisa el canal de Telegram de Strashnoti. El enlace está debajo del video. Al volver del ejército, Vyacheslav se casó con Olga, quien lo había esperado durante su servicio militar. Él la conoció cuando aún estaba en los últimos años de la escuela. En 1989 tuvieron una hija, Nastia. El maníaco decidió deshacerse de su esposa primero con veneno, uno que desaparece sin dejar rastro en el organismo. El 19 de noviembre de 2003, Solovyov le echó una sustancia mortal al pescado frito de su esposa. Ella se sintió mal de inmediato. Solovyov se asustó y llamó a la ambulancia. Olga fue salvada en el hospital. Solovyov descubrió que el primer tipo de veneno era peligroso y podía ser detectado. Después de que Olga fue dada de alta, Vyacheslav optó por usar otra sustancia, según el investigador. El 19 de diciembre de 2023, el maniático puso polvo venenoso en el café de su esposa. Olga dio un sorbo, su corazón empezó a latir con fuerza y sintió una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Olga fue hospitalizada y falleció por la noche. Los médicos diagnosticaron un coma de etiología desconocida, sin tener claras las causas del mismo. Solovyov estaba muy afligido por la muerte de su esposa. Más exactamente, le gustaba aparentar estar afligido.
El maníaco frecuentaba el cementerio y lloraba ostensiblemente. Los vecinos compadecían al joven viudo, quien además de la pérdida debía cuidar de su hija adolescente, Soloviova. Fascinante. No solo evitó sospechas, sino que también estuvo rodeado de compasión humana. Vyacheslav planeó el nuevo asesinato antes del funeral de Olga. Su vecino Mijail lo molestaba desde hacía tiempo, y el holgazán y borracho Soloviov decidió su destino. A Vyacheslav solo se le ocurrió mezclar el veneno con caviar rojo. Quería invitar al vecino, así que puso la lata abierta en su refrigerador hasta el mejor momento. El vecino Mijail afortunadamente se emborrachó. El caviar quedó en la nevera, recuerda el investigador. Un mes y medio después de la muerte de su madre, a finales del invierno de 2004, una niña de 14 años llamada Nastia fue hospitalizada. La niña vio un frasco abierto en el refrigerador y se comió un sándwich con caviar en mal estado. La hija del maniático pasó un mes en el hospital. Nastia perdió el cabello, dormía mal y casi no se movía. Todo su cuerpo le dolía y sus órganos estaban dañados. En marzo de 2004 la dejaron ir a casa para continuar su tratamiento. Nastia pasó un tiempo en la casa de campo de los padres de Vyacheslav, sus abuelos, sintiéndose un poco mejor por un breve periodo. Durante 6 meses, Soloviov presenció el sufrimiento de su hija, pero el temor al castigo superó su amor paternal. Él no confesó ni explicó a los doctores lo que le pasaba, aunque hacerlo podría haberle salvado la vida. A finales de agosto, la enfermedad que los médicos no pudieron comprender venció a Nastia, quien falleció después de la muerte repentina de su nuera y la enfermedad prolongada de su nieta. El padre de Valery sospechó que algo andaba mal al notar una pequeña rareza en el comportamiento de su hijo. Cuando el maníaco tuvo en sus manos el acta de la autopsia de Nastia, no la revisó, solo abrió el anexo con los resultados del análisis químico. No se encontraron sustancias tóxicas. Lo leyó frente a su padre, Vyacheslav, y cerró el acta de golpe. En la voz de su hijo, Valery notó un leve alivio. Después de enterrar a su esposa e hija, Soloviov mantuvo la imagen de un viudo desdichado, lo cual funcionó y le creían. Meses después del funeral de Nastia, el maniático empezó a salir con Irina Astajova, una vendedora de ropa en el mercado. Para diciembre de 2004 la pareja ya convivía. A Vyacheslav pronto le aburrió la relación y decidió obligar a Irina a dejarlo. El maniático le hizo creer que tenía una maldición, advirtiéndole que si no terminaba con él, acabaría como las demás. En el ataúd, Irina se quedó con Vyacheslav, ya sea por fuertes sentimientos o por el deseo de salvarlo. Ni las advertencias del padre del maniático la persuadieron. Valery, después de conocer a la nueva compañera de su hijo, decidió contarle sobre las muertes de su nuera y su nieta. Él sospechaba que su hijo estaba involucrado en algo malo. Intentó advertir a Irina, pero ella desestimó al anciano. Slava acudía a brujos y psíquicos. A su alrededor se formó un biocampo de espejo, que influye negativamente tanto en él como en quienes lo rodean, discutía Irina con su suegro. En enero de 2005, Soloviov comenzó a envenenar regularmente el café matutino de su amante. Ella se sentía cada vez peor, Irina se debilitaba a la vista. En abril, ella fue hospitalizada. Para entonces había perdido el cabello, hablaba de manera confusa y no podía moverse. El tratamiento no ayudó. A principios de mayo, Irina falleció. Un año después, Soloviov se casó con Tatiana Ivanova. El nombre ha sido cambiado. Tatiana tenía 2 hijas pequeñas. Ella trabajaba como entrenadora deportiva. Soloviov también trabajaba. Su relación incluso parecía normal. Entre el asesinato de Irina y las siguientes víctimas, el maniático se entretenía envenenando ligeramente el café de sus colegas en el trabajo. La dosis no era mortal, pero causaba diarrea, vómitos y dolor abdominal. Antes de salir, le gustaba envenenar al conductor. Apenas arrancaba el auto, comenzaba el malestar. El conductor salía corriendo hacia los arbustos, explicó el investigador Dmitry Andrianov. Las bromas con veneno terminaron en junio de 2006. El envenenador decidió ajustar cuentas con Tatiana después de una pequeña pelea doméstica. Soloviov esperaba el momento adecuado para ponerle veneno. En ese momento llevaban saliendo juntos cerca de 6 meses. A mediados de mes, Soloviov fue junto con Tatiana a visitar a su abuela en Krasny Profinter. De visita conversaban y bebían té. Vyacheslav pensó que el momento para quitarse la vida era perfecto. Además, podría vengarse por las ofensas 2 veces. Quitarle la vida no solo a la amante, sino también a su anciana abuela Taisia. Quedándose solo en la cocina, Soloviov echó veneno en la jarra con jugo de frutas y lo sirvió en los vasos. El veneno lo bebieron tanto Taisia como Tatiana. Las mujeres rápidamente presentaron síntomas como vómitos, pérdida de sensibilidad en las manos y caída del cabello, similares a los de exposición a radiación. La anciana Taisia murió en agonía días después.
Tatiana sobrevivió a la dosis. Sin embargo, la recuperación fue larga. Tuvo que dejar crecer su cabello debilitado y tomar muchos medicamentos para que sus órganos internos funcionaran con normalidad. Tras el funeral de su abuela, Tatiana continuó conviviendo con el envenenador. Se mudaron a un departamento comunal en la calle Trufánova que compartían con una joven familia. Al lado residía la hermana de Tatiana, María, su esposo Alexei y su bebé, Pashenka. ¿El maniático no les pareció sospechoso? El 23 de febrero de 2007, Alexei junto con Soloviov estaban sentados en la cocina y bebían en honor a la festividad. De repente María entró corriendo hacia ellos. «Ya basta, ¿hasta cuándo van a estar bebiendo? Así más o menos», gritó la esposa de Alexei y agarró la botella de vodka de la mesa. Furiosa, María vació el contenido en el fregadero. «Ahora tú», exclamó Soloviov. En su mente dictó la sentencia para María. Una semana después, el 3 de marzo de 1907, el envenenador vertió el veneno en la jarra de agua que solo usaban los padres jóvenes. Pronto mostraron los síntomas conocidos: dolor abdominal, caída del cabello y náuseas. El 5 de marzo, Pashenka, de 1 año, ingresó en el hospital infantil. De leer el historial médico del pequeño paciente, se me pone la piel de gallina. Con síntomas de daño al sistema nervioso central y periférico, tracto gastrointestinal, piel, mucosas, corazón, órganos respiratorios, marcada debilidad, sueño interrumpido e inquieto, vómito, dejó de ponerse de pie, equimosis, hemorragia interna en la frente, zona de hiperemia en la mucosa de la mejilla, dificultad para respirar hasta 60 veces por minuto, frecuencia cardíaca de 136 por minuto, moco en las vías respiratorias, depresión de la conciencia. Ese mismo día, Pashenka murió. Pronto sus padres también fueron hospitalizados, lo que llevó a una investigación médica. A María y Alexei los llevaron al hospital en estado grave. La dosis de veneno que entró en sus organismos fue enorme. Los médicos que trataron a los esposos recuerdan que muchos órganos de María y Alexei estaban afectados. Lavamos la sangre, quitamos el plasma con fármacos y reparamos los nervios y el músculo cardíaco. Alexander Malguin, doctor del hospital clínico, tuvimos la sospecha de que se trataba de una intoxicación por metales pesados según el cuadro clínico, pero cuáles y cómo ocurrió, no se sabe. En ese momento, en la región de Yaroslavl, los laboratorios toxicológicos estaban mal organizados. Los centros solo identificaban las sustancias que se les nombraban inicialmente. El mismo nivel había en la medicina forense, contó el médico que atendía a los esposos, Alexander Malguin. Los análisis de María y Alexei, enviados al laboratorio toxicológico en San Petersburgo, confirmaron las sospechas de los médicos. Los esposos estuvieron 2 meses en el hospital y al salir denunciaron el hecho a la policía. Así comenzó esta historia para mí. En la primavera de 2007, la Fiscalía de Dzerzhinsk recibió una denuncia de Alexei sobre un envenenamiento. Sobre la muerte del niño, Alexei planteó que Vyacheslav Soloviov vivía con ellos y él lo decía entonces. En circunstancias extrañas, varios familiares cercanos murieron uno tras otro, recordaba Dmitry Adrianov. Los hechos de envenenamiento fueron únicos. Algo así nunca había ocurrido en la práctica de los investigadores. Y no solo en la región de Yaroslavl, sino en todo el país. En ese momento nos animamos y comenzamos a trabajar. Para entonces, casi todo el panorama ya estaba reunido. En 2003, la esposa de Soloviov muere en un coma, por causas poco claras. Anastasia Soloviova, de 14 años, también fallece misteriosamente 1 año y medio después. Más tarde, Irina Astajova, enumeró el investigador. Los investigadores empezaron a averiguar si Soloviov tenía antecedentes penales. Resultó que sí tenía. Fue procesado según el artículo por causar intencionalmente daños graves a la salud. El envenenador, borracho, apuñaló a su oponente en una pelea. El caso fue investigado por Valery Sherbakov. Lo conocía muy bien y recordaba claramente que había fallecido repentinamente. Era un hombre fuerte, carismático y brutal. Después de un fin de semana, al regresar al trabajo, nos enteramos de que Valery ya no estaba. Algo le había pasado al corazón. Comparamos estos hechos, contó Dmitry Adrianov. De un simple delito doméstico, esto de inmediato subió a un nivel superior. Las apuestas subieron y asesinaron al investigador Valery Sherbakov en el invierno de 2006. Unos meses antes, Vyacheslav Soloviov fue llevado al departamento de policía del distrito Dzerzhinsky. En una riña, un agresor apuñaló a un cliente de un bar. En ese periodo, el maniático acababa de quitarle la vida a la abuelita de su amante y se mudó a un departamento comunal con una familia joven. En la comisaría, el investigador trató con severidad a Soloviov. Le confiscaron al maniático las prendas manchadas de sangre. En la comisaría no prestaron atención a las quejas de Soloviov sobre su diabetes y su mal estado de salud.
Valery subestimó la diabetes al investigar este caso, según recordó Soloviov. A principios de mayo, tras el juicio, Soloviov fue al departamento por sus pertenencias confiscadas. Mientras Valery iba por ellas, Vyacheslav, con destreza, echaba veneno. Soloviov recordó que el investigador siempre tenía una taza en su escritorio, recordó Dmitry Adrianov. Valery Shcherbakov bebió café envenenado y pronto empezó a faltarle el aire y sentir mareos, afectando su buena salud. Durante meses, Shcherbakov luchó contra una extraña enfermedad, sintiéndose peor cada día. El 10 de septiembre de 2006 falleció en su hogar, le sobrevivieron su esposa e hijo pequeño. Cuando la imagen se aclaró, el grupo de investigación se enfrentó a un problema. Normalmente estos casos se investigan de inmediato, pero en el caso de Soloviov, la mayoría de las muertes ocurrieron hace más de un año. Soloviov lo ignoraba. Debían actuar velozmente, sin delatarse. Interrogamos con discreción a personas y visitamos los sitios donde Vyacheslav vivía y trabajaba. Pero en realidad eso no llevó a nada. Todo se reducía a que la gente solo describía cómo había sido. Sí, los testimonios eran valiosos, pero no había una prueba contundente que lo incriminara. Además, nos enteramos que Soloviov quería trabajar en una fábrica de pescado y temimos que pudiera comenzar a envenenar las conservas. Eso también influyó. El equipo decidió que debían arrestar a Soloviov. Los investigadores planearon localizar al envenenador, detenerlo temporalmente, registrar su trabajo y casa, y luego interrogarlo. Estaba claro, mientras jugáramos a juegos tácticos, él podría envenenar a alguien más. El precio era alto. En todo este ajetreo vino a verme el padre de Soloviov, Valery Beniaminovich. Ya tenía experiencia tratando con familiares. Pensé que la persona ya había sufrido bastante y que empezaría de nuevo. Pero él vino y de forma serena y clara describió todo cronológicamente. Dijo que él mismo sospechaba de su hijo, pero en él luchaban los sentimientos de padre y no había pruebas directas. El padre del envenenador habló extensamente con el investigador sobre su hijo, la muerte de su nieta y nuera y el dolor de un padre. La madre de Soloviov era una persona agradable. El padre era jefe en una de las fábricas más grandes de Yaroslavl. Difícilmente se trata de ellos, simplemente a Vyacheslav le pasó algo en la vida que lo hizo así. Soloviov sirvió en el Cáucaso en su juventud, donde sufrió una lesión cráneoencefálica. Y el padre suponía que durante el servicio él reconsideró la vida, cambió su perspectiva sobre las cosas, contó Adrianov. El padre llamaba a las cosas por su nombre, que estaba decepcionado, por decirlo suavemente, él decía que también era culpable. Luego de hablar con el padre del envenenador, el investigador y el supergrupo fueron a registrar el departamento de Soloviov. La investigación no arrojó resultados, no se halló veneno, pero sí una novela de Agatha Christie, La mansión del caballo blanco. La trama del libro es la siguiente. Una organización de asesinos profesionales hacía apuestas con diferentes personas. Los asesinos, haciéndose pasar por trabajadores sociales, iban a ver a quienes habían sido seleccionados y los envenenaban. Esto se descubrió posteriormente porque una de las víctimas comenzó a perder cabello, según explicó el investigador. Fragmentos de este libro se leyeron en el tribunal tras el registro. Después, como lo planearon los investigadores, inició el interrogatorio. Oficialmente, no había nada que presentar contra Soloviov. Dmitry Adrianov solo le preguntaba sobre los detalles de su vida con las víctimas. El envenenador se comportaba con confianza, exteriormente estaba completamente tranquilo. Al final dejó de ser tan seco y comenzó a reflexionar y recordar. Hablamos con él fuera de registro. Después de 4 horas nos separamos, y cerca de la noche me llamaron. El investigador explicó. Me dijeron que Soloviov escribió una confesión voluntaria. El envenenador se presentó ante los investigadores, confesó haber quitado vidas y aceptó mostrar el lugar donde escondió el veneno. Los agentes fueron al trabajo de Soloviov. Él mostró fuera del edificio un pequeño frasco escondido. En él había 38 gramos de veneno. Eso sería suficiente para 100 personas. Después de esto, Soloviov condicionó ser interrogado por el subprocurador de la ciudad. En ese interrogatorio, él contó todo. El maníaco explicó que le quitaba la vida a sus mujeres porque ellas lo fastidiaban. Las mujeres pueden ser envidiosas. La fatiga se acumulaba en la relación y no sabía cómo terminarla. Razonaba sensata y seriamente, conociendo el valor de las palabras. Su motivo parecía inventado. ¿Cómo se puede hacer eso a tu hija? Poner caviar envenenado y no pensar que un niño podría tomarlo. Éramos conscientes de que Soloviov estaba mejorando considerablemente su situación económica. Tras el fallecimiento de la esposa, la hija y Soloviov se convierten en los únicos propietarios del departamento. Debido a que él era jugador, tenía deudas, pero el propio Vyacheslav negó ese motivo. Soloviov se mantuvo imperturbable durante los interrogatorios.
El interés en sus ojos solo despertaba cuando hablaba sobre la preparación del veneno y los cálculos que hacía. Su interés en hacer algo intrincado e insospechable era enfermizo. Tras su confesión, fue evidente que había que exhumar los cuerpos de las víctimas, ya que los rastros del veneno persistían en el hígado, cabello y huesos. La exhumación del bebé fue emocionalmente difícil. El procedimiento requiere la presencia de familiares. Y María, la mamá del niño, apenas se había recuperado de lo sucedido. Le resultaba muy difícil ver esto, suspiró el investigador. Frente a ella exhumaron un pequeño ataúd. Los residentes del edificio de 16 pisos, donde Soloviov perpetró sus primeros homicidios, aún recuerdan al temible vecino. Y a su hija sonriente, y a su esposa, que a menudo pedía ayuda a los vecinos para arreglar la plomería. La esposa del envenenador era encantadora. Una vez pidió que le arreglaran la llave de la cocina, según un exvecino. Recuerdo su coche Burdeos, un Deviatka, siempre junto a nuestra entrada. Parecía un hombre común, solo que vivía en el piso 13. No fue en vano. Rodeamos el edificio de departamentos buscando vecinos que conocieran a Vyacheslav Soloviov. En la esquina del edificio nos encontramos con una pensionada diminuta con una boina roja que dijo conocer a Vyacheslav Soloviov. Nos saludó una mujer. Mi ex esposo trabajaba con él, tomaban café juntos y luego mi esposo murió súbitamente de un problema cardíaco. Cuando atraparon a Soloviov, confesó que también había intentado envenenar a mi esposo diciendo, yo también envenené a Mihalich. En ese instante me propusieron exhumar el cadáver de Misha, pero me negué. Durante la investigación enviaron a Soloviov a una evaluación psiquiátrica. Lo declararon completamente cuerdo, solo le detectaron sociopatía. Creo que él escribió una confesión porque al final el criminal siempre quiere ser desenmascarado, desea presumir. Además, sentía algo de arrepentimiento, especialmente por su hija, a pesar de ser un hombre duro. ¿Pensó que tenía una oportunidad? El investigador se encogió de hombros. Él entendía que solo al admitir su culpa tenía la más mínima oportunidad de que no le dieran cadena perpetua. Durante el juicio, Vyacheslav Soloviev mostró una calma inquietante. Solicitó al juez sin emoción una condena menor a cadena perpetua. La petición no tuvo éxito. El 26 de junio de 2008, el tribunal declaró a Soloviev culpable de 6 homicidios y 2 intentos de homicidio. Al envenenador le dieron cadena perpetua. Sin embargo, la vida del maniático no duró mucho después de eso. En la noche del 1 al 2 de diciembre de 2008, Vyacheslav Soloviev falleció en la celda del centro de detención preventiva. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue una flegmona, una inflamación purulenta de los tejidos subcutáneos. Los expertos opinaron que para ese momento la salud de Soloviev ya estaba gravemente dañada por los experimentos con venenos, muchos de los cuales probó en sí mismo. Hice los subtítulos.